Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de una serie de 6 del webinar Risk Reveal por Refinitiv con el apoyo de LRN Ethics and Compliance. Primeramente, pues Jehová les bendiga, espero que todos estén con buena salud. Mi nombre es Jonathan Ferro, soy especialista de soluciones de riesgo y cumplimiento de Refinitiv. Soy responsable para el área de Panamá, Centroamérica y Dominicana. En los últimos años, Refinitiv ha conducido múltiples encuestas alrededor del mundo, buscando obviamente evaluar la lucha contra el crimen financiero, y hemos revelado cómo el enlace de datos confiables y tecnología de punta apoyan empresas con sus obligaciones de cumplimiento y a proteger los negocios contra actividades criminales. Durante este año, un área que concentró nuestro enfoque y se volvió sumamente relevante es el riesgo en la cadena de suministros, los riesgos ocultos que impactan las relaciones con proveedores, distribuidores y socios. El reporte Los verdaderos riesgos, amenazas ocultas en las relaciones con socios o terceros, llega justo a tiempo en un contexto donde es extremadamente necesario. El escenario crítico resultante de la crisis global generada por el coronavirus ha desarrollado una gran tensión en la cadena de suministros de todo el mundo, dejándola a esta más sensible al fraude contra entidades de gobierno y organizaciones. Nuestro estudio apuntó que 43% de las relaciones con terceros o socios no han pasado por un proceso de debida diligencia ampliada. De manera significativa, esto aumenta los riesgos que las empresas se expongan a las amenazas de infracciones regulatorias, lo que resulta en daños de reputación a sus negocios. Para discutir el tema con una mirada latinoamericana y evaluar cómo la región se encamina en el contexto de los riesgos que presentan a la cadena de suministros tras la pandemia, invitamos ejecutivos expertos para que brinden un intercambio de experiencias y buenas prácticas. Entre estos está Carlos Villagrán, gerente de Compliance de empresas CMPC, Ana Cristina Gómez, Compliance Officer, Data Protection Officer y Litigation Manager en AkzoNobel, y Cintia Hernández, coordinadora de cumplimiento de la Gerencia Corporativa de Riesgo y Cumplimiento de Promigas. Y quien moderará la discusión será Joab Britan, Head of LRN Latinoamérica. Cabe mencionar que podrán enviar sus preguntas durante el webinar por medio del chat disponible en la pantalla. Al final del webinar reservaremos algunos minutos para que los speakers les contesten. Todos los inscritos recibirán la grabación del primer episodio por correo junto con el reporte que anteriormente les mencioné. Y más que decir, pues le cedo la palabra a Joab Britan. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a todos. Agradecemos a Refinitiv y a todos quienes nos escuchan. La verdad es que todas las regulaciones y guías relevantes de compliance se refieren a la mitigación de riesgos en la gestión de la cadena de suministro. En este sentido, los esfuerzos que realiza una compañía para conocer a los terceros con que se vincula, para monitorear sus relaciones comerciales con ellos, para identificar red flags o focos rojos, etcétera, son pieza esencial de un programa de compliance efectivo. Sin embargo, diversos escándalos recientes, así como el nuevo reporte emitido por Refinitiv sobre amenazas en relaciones con terceros, muestra que existen inmensas brechas en materia de due diligence o debida diligencia y en el monitoreo continuo con respecto a terceros. Por otra parte, la globalización, el surgimiento de nuevos competidores, la existencia de cadenas de suministro cada vez más complejas y ahora las presiones vinculadas al COVID vienen a sumar mayores desafíos y dificultades a los equipos de compliance. Hoy escucharemos la experiencia y recibiremos consejos de mejores prácticas de 3 profesionales muy destacados de compliance, quienes ya presentó Jonathan. Pero se trata de 3 empresas con cadenas de suministro bastante complejas. Vamos a comenzar con Cintia de Promigas. Por favor, Cintia, adelante. Gracias. Joab, buenos días a todos. Pues primero, muchas gracias por esta invitación. Considero que es muy enriquecedora para todos. Bueno, pues, le voy a hablar primero un poco de
¿quiénes somos? Promigas es una empresa pues colombiana. Tenemos más de 45 años en el mercado de oil and gas. Básicamente tenemos dos grupos estratégicos de negocio, el gen de transporte y el gen de negocios de distribución, en Colombia y en Perú, básicamente. Nuestra cadena de suministro es bastante extensa. Tenemos alrededor de 3.300 empleados, somos 20 compañías. Yo hago parte de la coordinación de cumplimiento de la gerencia corporativa. Desde esta gerencia pues trazamos todos los lineamientos que en materia de riesgos y cumplimiento propendemos por acatar en todas estas 20 compañías. Y básicamente lo que hacemos es prestar servicios de transporte de gas y distribución de energía eléctrica. También tenemos una rama, una línea de financiación no bancaria y GNL, básicamente. Para este tema tan interesante que vamos a tratar hoy, nosotros básicamente desprendemos toda la gestión del riesgo de TPI de nuestra, así le llamamos internamente, terceras partes intermediarias de nuestra política corporativa anticorrupción. Básicamente todos conocemos lo importante que es tener identificados los riesgos de corrupción a los que la compañía está expuesta, y nosotros tenemos una matriz de riesgos de corrupción específica con unos controles, con una serie de causas ya previamente identificadas. Y de allí nos adentramos un poco más, alrededor de unos 2-3 años, hemos comenzado a trabajar en la gestión de terceras partes. Básicamente, en este punto lo que hemos comenzado a trabajar es inicialmente una creación de políticas y unos lineamientos base para poder tener muy claro cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a supervisar la gestión de riesgo de terceras partes. En esto hemos trabajado inicialmente alrededor de mediados del año pasado, y hemos establecido esos procedimientos en los cuales obviamente tenemos un inventario de terceras partes, definimos un modelo de gestión para definir cómo va a ser la metodología para identificar, para evaluar y para monitorear posteriormente esas terceras partes, de acuerdo obviamente al nivel de riesgo que hayamos identificado. Algo también muy importante que está dentro de esos procedimientos son los roles y las responsabilidades. Nosotros en Promigas tenemos el modelo de las 3 líneas de defensa, entonces ha sido bastante grato para nosotros como segunda línea poder formar, acompañar y asesorar a la primera línea, que pues para los que de pronto empresas pequeñas o medianas que no están muy asociadas con estas definiciones, la primera línea la componen básicamente todas las áreas de proceso, los que lideran los procesos que día a día se hacen en la compañía. Y nosotros como segunda línea de defensa pues acompañamos toda esta gestión de monitoreo y aseguramiento de los riesgos en general en este aspecto que estamos hablando hoy, básicamente los riesgos de terceras partes. Y pues a partir de allí definimos unos procesos estándares, unas escalas, unas herramientas de medición y acompañado pues obviamente de unas herramientas también tecnológicas. Lo que hemos podido identificar básicamente, y quiero compartirlo con todos, es que para este proceso de gestión de riesgos de terceras partes es sumamente importante o primordial contar con una base de datos completa y actualizada. La cadena de suministros o las áreas logísticas, como la de abastecimiento, como se pueden llamar en algunas compañías, tienen muchísima información y son los custodios básicos de la información de contacto y en general de la información financiera que puedan tener de un proveedor o de un contratista. Y en general, si por allí pasa toda la gestión de contratos de cualquiera de las áreas que pueden estar en la compañía, también lo tienen. Entonces, para nosotros ha sido un reto importante el mirar cómo está esa data, si realmente está completa, si tenemos datos tan sencillos pero sumamente importantes como el teléfono de contacto, el domicilio, cuánto es la facturación mensual o anual o el volumen. Todo ese tipo de información nos va a permitir más adelante hacer una homologación por grupos o una identificación o una segmentación por grupos de terceras partes, que más adelante les voy a comentar, que nos va a permitir evaluar esas terceras partes por el nivel de riesgo y obviamente monitorearlas de una manera un poco más diligente. Y obviamente también una debida diligencia que es básica. Nosotros en Promigas lo que hemos diseñado básicamente es una gestión de los riesgos amparando o abarcando 8 dimensiones. Analizamos y evaluamos nuestras terceras partes con un riesgo financiero desde el punto de vista de riesgo financiero, desde el punto de vista de riesgo de continuidad de negocio, riesgo reputacional. Miramos también riesgo país,
riesgo de seguridad de la información, riesgo de servicio, el riesgo ABAC o anticorrupción, antisoborno y el riesgo regulatorio. Esas son las 8 dimensiones a través de las cuales nosotros evaluamos a esas terceras partes. Nosotros también dentro de esta gestión, como les mencionaba, hemos tratado de crear unos grupos homogéneos porque tenemos una cadena de abastecimiento supremamente grande. Nosotros realmente tenemos una base de aproximadamente 8,000 proveedores. Obviamente no todos están tan activos que otros dependiendo del desarrollo y de la actividad que se vaya generando, pero en general la base es bastante amplia y tenemos proveedores de todas partes del mundo. Ya que somos una empresa de gas que obviamente tenemos que desarrollar actividades de mantenimiento, de construcción, de ampliación de gasoductos. Eso conlleva a que tengamos materias primas que tenemos que traer de otros países con otras regulaciones, etcétera, y son aspectos sumamente importantes. Entonces, al ser tan extensa, es muy importante que en esta metodología nosotros podamos identificar, cuáles son mis terceras partes y cómo los puedo agrupar, para que esa evaluación y ese manejo sea un poco más ágil, porque algo que también hemos podido identificar es que, y creo que todos los que estamos apoyando en segunda línea, la primera línea de abastecimiento del supply chain hemos podido evidenciar, es que ellos tienen que tener procesos sumamente rápidos. Ellos para comprar algo no se pueden demorar demasiado porque impactan la operación de la compañía. Entonces, nuestro acompañamiento tiene que ser lo suficientemente idóneo, flexible, obviamente dentro de un marco apropiado de control y gestión del riesgo, pero que les permita a ellos moverse con cierta comodidad y que no vaya a ser de pronto una parálisis, este tipo de gestión es una parálisis para la gestión de ellos. Nosotros, por ejemplo, tenemos agrupados estas terceras partes como primero unos socios de negocio de empresa conjunta, entonces hablamos de esos terceros, por ejemplo, con los que tenemos un consorcio, una unión temporal, un contrato de colaboración. Otro grupo son los asesores y también los intermediarios, por ejemplo, ahí tenemos personas que nos realizan trámites o licencia, abogados, bufetes especializados en algún campo específico. Tenemos también grupos de agentes o representantes comerciales, contratistas y subcontratistas, agremiaciones no políticas, ONGs o organizaciones de beneficencia y prestadores de servicios en general. Eso ha sido como básicamente los grupos que nosotros para administrar la gestión de riesgos de tercera parte hemos diseñado. Y posteriormente lo que hacemos básicamente es con nuestros procedimientos hacer un análisis de la data con el propósito de identificar la lista completa que tenemos de terceras partes. Posteriormente los identificamos y los categorizamos en los grupos que le acabé de mencionar y determinamos su grado de riesgo. Para eso nosotros hemos creado internamente un desarrollo propio, una herramienta de evaluación, en donde evaluamos las 8 dimensiones que pueden ver en la presentación y eso es un Excel, básicamente una matriz bastante amplia con una serie de preguntas. De pronto para contextualizarlo les coloco, pues tenemos preguntas que el administrador del contrato, es decir, la persona de primera línea va a responder antes de entablar la relación con el tercero. Preguntas como, por ejemplo, si ese X proveedor, el 60% de sus ingresos provienen de contratación estatal, o si esa empresa X o Y es propiedad del Estado, qué tantos subcontratistas tienen relacionados. Y así una serie de preguntas que nos permiten establecer un nivel de riesgo. Esa evaluación es bastante útil para tanto la primera línea como para nosotros. Allí vamos identificando posteriormente la calificación. Nos dice, esta tercera parte que estás analizando o este proveedor tiene un riesgo alto, medio o bajo. Y dependiendo de eso, se hace o no una debida diligencia un poco más amplia. Entonces, nuestro procedimiento lo que tenemos es que si después de la evaluación se determinó que ese tercero tiene un nivel alto o medio, el procedimiento te dice, aplica por favor esta debida diligencia de acuerdo al grado de riesgo y de acuerdo a ello, porque ya es un poco más profunda, con una documentación, en algunos casos incluso entrevista con ese tercero, básicamente cuando son de riesgo alto, tomamos la decisión de aceptamos o no aceptamos la relación con el tercero. Algo que es importante en este tema es que no necesariamente el resultado va a ser no tengas relación con ese tercero, y eso es importante hacérselo entender o compartirlo con la primera línea. Hay maneras de poder manejar relaciones en las que obviamente el riesgo podemos mitigarlo con algún tipo de control y de pronto identificar unas señales de alerta que obviamente nos permitan mejorar ese monitoreo que vamos a tener en esa relación.
Obviamente esto va acompañado, por eso al principio lo decía, nuestra política anticorrupción, porque hay ciertos niveles y ahí entra el compliance officer con su conocimiento, con sus criterios aplicables en estos temas, a poder acompañar a la primera línea para poder definir entablo o no entablo una relación, o pese a estos controles realmente no me siento cómodo y es mejor no establecer una relación con ese tercero. Eso es bien importante porque estos procesos no son como, digo yo, ni blancos ni negros. En algunos casos hay unos matices grises que nosotros tenemos que entrar a regular o a llevar con ese criterio y esa expertise. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Posteriormente el monitoreo, hacemos unas pruebas detectivas y correctivas para mirar cómo se está llevando a cabo la relación básicamente. Y ha sido muy grato para nosotros encontrar básicamente el apoyo de la primera línea en estos temas. Fue algo muy curioso que quiero compartir y es, por ejemplo, en la coordinación de abastecimiento, como la llamamos en la compañía, cuando planteamos comenzar con esta identificación, evaluación de las terceras partes, siempre la planteamos desde el inicio, previo a iniciar la relación con el tercero. Y ellos nos sugirieron, también sería bueno hacerla al final, porque muchas veces tú conoces un tercero porque ya es un proveedor o un contratista, para ese caso, por ejemplo, viejo, pero cuando es nuevo, hay muchas cosas que tú todavía no sabes, pese a que documentalmente te puedes informar, sino que las vas a saber o las vas a confirmar o profundizar en la medida en que ya ejecutas la relación con ellos y desarrolles el contrato que tengas. Entonces, estamos mirando, y esas son las cosas que lecciones aprendidas que vamos mirando en el camino de qué bueno hacer esa evaluación al principio y al final, pero también hay que categorizarle a quién lo voy a hacer, porque como es un mundo tan grande y tan robusto de terceros, pudiésemos llegar por un excesivo de pronto control a torpedear o a no facilitar el proceso de suministro. Básicamente, ya como para terminar, los principales retos y desafíos que nosotros hemos identificado en esta gestión de terceras partes es que es imprescindible el generar la cultura de riesgos. La primera línea, en general, toda la compañía tiene que saber cuál es el valor agregado que esta gestión de terceras partes nos aporta y que es básicamente protección. El objetivo de tú tener identificado, monitoreado, de hacer estas evaluaciones de terceras partes es proteger a la compañía contra el riesgo de corrupción. Contar con herramientas de evaluación. Aquí de pronto empresas grandes podemos construir algún tipo de modelo, pero empresas pequeñas también a su medida pueden construir herramientas que les permita dejar constancia o trazabilidad de las evaluaciones y sobre todo de cuáles son los criterios de evaluación. Contar con sistemas no invasivos para la primera línea, que era lo que también les mencionaba anteriormente. Ser muy conscientes de que acompañamos a la primera línea una buena gestión de sus riesgos con terceras partes, pero que sea de una manera flexible, que les permita continuar o que se amalgame con sus procesos. Lo segundo es una capacitación constante de la primera línea. Este es un tema que de pronto los que manejamos estos riesgos de compliance los comprendemos con un poquito más de facilidad. Entonces es importante capacitación y formación constante a las personas de primera línea que llevan todo el tema de supply chain y de abastecimiento. Y el acompañamiento constante. Nosotros también hemos identificado que un reto importante y que estamos poniendo en práctica es capacitar a los TPI críticos. Precisamente nosotros sabemos que en nuestra cadena de abastecimiento tenemos unos proveedores principalmente o contratistas que son bastante críticos en el sentido de que dependemos de alguna u otra manera de ellos para uno u otro desarrollo de nuestro objeto social. Entonces, a ellos los acompañamos, los formamos, les hacemos capacitaciones, en la medida de lo posible y en unos ambientes ahorita, por ejemplo, que estamos con el teletrabajo y todo esto, pues las herramientas de formación virtual son bastante buenas para lograr este objetivo, porque en la medida en que ellos se sensibilicen con el riesgo al que ellos mismos están expuestos, nos facilita muchísimo a nosotros la gestión y el poder tener unos partners en el mercado que sean conscientes del riesgo de corrupción al que estamos expuestos. Esa pues es básicamente la experiencia que nosotros desde Promigas y todo el corporativo en terceras partes podemos compartirles. Estos son procesos bastante robustos, no son temas de que se desarrollen en 2-3 meses, es un tema que requiere bastante análisis, conocer mucho los procesos, las compañías, sus dificultades en la cadena de supply chain para precisamente poder acompañar y gestionarlo de una manera ágil.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Vamos a pasar a escuchar a Carlos de Empresas MPC. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Joab. Buenos días y buenos días a todos los que participan aquí, nos acompañan en el webinar. En primer lugar, quisiera antes de comenzar agradecer a Refinitiv y a LRN y a través, por supuesto, de Joab por la invitación, por la oportunidad de conversar de un tema que con el contexto actual, ¿no es verdad?, se ha vuelto aún más crítico, una reflexión y un esfuerzo de control que las compañías estamos permanentemente realizando y con mayor razón en esta época de mayor exigencia, de cambios de contexto más desafiantes, ¿no es verdad? Para comenzar hablando un poco del tema de la gestión de riesgo de terceros y la cadena de suministro, quiero aprovechar de presentar un poco la empresa en donde yo trabajo, que es MPC, y presentarle algunos aspectos de la empresa que se relacionan directamente con lo que vamos a hablar, con lo que es la cadena de suministro, que es la interacción con terceros. MPC es un grupo chileno, de capitales chilenos, una empresa multinacional, ya estamos cumpliendo 100 años, es una empresa del rubro forestal. Nosotros no estamos involucrados en el rubro forestal y la producción y venta de productos derivados, ¿no es cierto?, de activos forestales. Nosotros ahí les acompaño alguna información general en temas de participación de mercado que puede ser relevante, simplemente para contarles que es una empresa que compite en distintos mercados, que tiene un rol relevante, una participación relevante no solamente en Latinoamérica, sino también en otros digamos, mercados, en otros continentes. Nosotros tenemos ahí algunos datos generales a nivel de patrimonio forestal, más de 1 millón de hectáreas de patrimonio forestal, 300.000 hectáreas de ellas, y esto es motivo de orgullo para la compañía, es de bosque nativo, de protección y conservación. Tenemos operaciones en 8 países, Latinoamérica, operaciones industriales, esto es sin perjuicio de oficinas comerciales que tenemos en Estados Unidos, en Europa y en China, pero nuestro foco industrial, operativo, está en estos países latinoamericanos que se mencionan en la lámina. Tenemos justamente nuestras 45 plantas industriales repartidas en estos 8 países y repartidas en 3 unidades de negocio, más o menos, que explotan y desarrollan el giro forestal o la transformación de productos forestales a través de temas de celulosa, madera, productos sanitarios y de cuidado personal, entre otros. Nosotros como grupo tenemos casi 18.000 colaboradores directos y una suma similar indirecto a través de contratistas y subcontratistas. Tenemos un número de 26.000, ¿no es cierto?, y fracción de empresas que nos prestan servicios durante toda la cadena de suministro, desde la extracción de la materia prima hasta su entrega a los clientes finales, más de 27.000, cerca de 27.000 proveedores y contratistas de bienes y servicios, con un total de aproximadamente casi 20.000 clientes, repartidos en alrededor de 45 países alrededor del mundo. Eso ya, entonces, estos datos nos da una idea un poco de qué riesgo está expuesta una empresa como CMPC, o una empresa multilatina del tamaño de CMPC tiene esta clase de número o cifra o características, ¿no es cierto?, tanto en presencia en distintas jurisdicciones como interacción con una multiplicidad de contrapartes, que ahora vamos a ver en las siguientes láminas, pero no solamente por número, sino quizás lo más relevante, ¿no?, cuando pensamos en due diligence y gestión de terceros, es que esos terceros son distintos en naturaleza, no son iguales en tamaño, en sofisticación, en fin. Y ahora después de contarles un poco esta visión, digo, general de lo que es Empresas MPC, de lo que hacemos nosotros, me gustaría pasar un poco a cuál es la cadena de suministro de una empresa como CMPC, ¿ok? Y más allá de que la empresa donde yo me desempeño, donde trabajo con mi equipo de compliance, esté en el rubro forestal, piensen que una cadena de suministro normalmente de empresas manufactureras, extractivas, ¿no es cierto?, comercializadoras, en fin, se parece bastante. Tiene 2 puntas muy relevantes, naturalmente. En nuestro caso, trayendo el ejemplo de CMPC. Tenemos, por un lado, la extracción, la materia prima, la faena forestal, donde está nuestra materia prima, ¿no es cierto?, en este caso, los activos forestales, ¿no es cierto?, los árboles, en fin. Y en el otro extremo tenemos los clientes, y hay distintos tipos de clientes. Pero sí parte, y es la visión general de una cadena de suministro. Pero aquí empecemos ya a conversar de terceros que interactúan con nosotros, ¿no es cierto? Esta es una visión simplificada, reitero, pero para poder guiar un poco la conversación y después poder tener espacio para preguntas al final de nuestras presentaciones. Ya desde el momento en que hablamos de la extracción de la materia prima, ya estamos interactuando con el primer grupo de terceros, por así decirlo. Por una parte, y es el caso de CMPC, una interacción importante
consistente, permanente, digamos, con autoridades locales y con comunidades locales. Aquí ya tenemos el primer third party, por así decirlo, con lo cual interactuamos en una relación que es una vinculación comunitaria. Primero las autoridades locales, y no me quiero explayar mucho en esto, ustedes lo deben saber bien si se trabajan en temas de compliance. Las autoridades o funcionarios públicos locales, comunales o de regiones puntuales son muy distintos a lo que son a niveles nacionales, ¿no es cierto?, o estaduales. Son autoridades que suelen tener quizás una facultades más restringidas, pero amplias incluso dentro de ese contexto de la jurisdicción donde ellos trabajan, ¿no? Entonces hay una relación del día a día, a eso me refiero, con esas autoridades y con comunidades locales, algunos de los cuales pueden ser pueblos originarios. Aquí ya tenemos un primer elemento de cuidado en nuestra cadena de suministro, el deber de respetar ciertos compromisos internacionales que han asumido nuestros países y que en ciertos casos aplican a ciertas industrias como la minería y como la forestal, entre otras, de respeto, no solamente respeto, promoción activa de los derechos y, qué sé yo, de beneficios finalmente de las comunidades y pueblos originarios que se vinculan con nuestra operación. Tenemos este tipo de grupos y también tenemos naturalmente los proveedores, que nos prestan bienes y servicios a la compañía, locales o extranjeros, para poder hacer la transformación del producto, ¿no es cierto? Proveedores que nos proveen de insumos químicos, de maquinaria, de servicios, aquí tenemos asesores también incluso que nos colaboran en el proceso de transformación, desde la extracción, digo, a la transformación, consultores, asesores medioambientales, todo lo que finalmente acompaña la adquisición de material o mano de obra finalmente, o músculo, o maquinaria, en fin, para poder transformar el producto. Y ya en este contexto, en esta etapa en donde estamos trabajando en las plantas, en la industria, nos encontramos naturalmente con un segundo tipo de autoridades, las autoridades que uno puede denominar sectoriales, que ven temas de medio ambiente, ¿no es cierto?, cumplimiento de temas de tratamientos de agua, aire, ¿no es cierto?, temas de ruido, temas de almacenamiento de sustancias, autoridades laborales o de salud, sanitarias, hoy día más que nunca por el tema del COVID-19, ¿no es verdad? Estas autoridades están muy activas en la fiscalización de las plantas para que garanticen cuando corresponda, si contamos o no con los permisos, en fin. Ya tenemos un tercer grupo ya, de terceros, y todavía ni siquiera hemos empezado a vender nuestro producto. Autoridades medioambientales, laborales, supervisoras finalmente, a las cuales recurrimos para permisos y autorizaciones, pero también a las cuales estamos en permanente fiscalización. Ahí hay un tercer tipo de interacción. No es un proveedor, es una autoridad con la cual tengo una relación ya no es transaccional, sino que es de fiscalizado a fiscalizador. Y ya después de que tenemos, y para simplificar un poco la cadena, nos encontramos con la parte de la venta o distribución del producto. Ya lo tenemos listo, obviamente esto parte mucho antes con la planificación de las ventas y de la logística, pero vamos a tratarlo así para efectos más prácticos. Viene la parte de venta y distribución, tanto a nivel local como internacional. De aquí ya empezamos a interactuar con otra clase de terceros, que se enmarcan en lo que uno puede decir como el comercio internacional o los operadores de comercio internacional. Primero que todo nos encontramos con los bancos, o las instituciones financieras, o los aseguradores también, ¿no?, que se aseguran la carga, tanto sea vía transporte terrestre o marítimo. Ya las instituciones financieras con las cuales conversamos y que interactúan entre nosotros, ¿no es cierto?, y los clientes a través de instrumentos financieros, de cartas de crédito, en fin, y otras garantías de comercio exterior, ya son nuestras primeras contrapartes para poder sacar nuestra mercadería y transportarla y distribuirla a otros mercados, ¿no? Y esas instituciones financieras también requieren una atención de nuestra parte, porque algunas de ellas pueden estar sujetas a ciertas sanciones o ciertos requerimientos, ¿no? Tenemos, por cierto, además de las instituciones financieras, las empresas transportistas y en general los operadores marítimos, de comercio exterior, los que permiten finalmente transportar la carga, almacenarla, los almacenes, las bodegas, ¿no es verdad?, los operadores portuarios, las grúas, todos los terceros que intermedian también en labores logísticas, probablemente tal, en el contexto, simplemente como un ejemplo, de un puerto, por ejemplo, operaciones portuarias. Aquí ya tenemos un segundo tipo de contraparte. Aparecen también nuestros agentes de aduana o agencias de aduana o intermediarios, que normalmente nuestras legislaciones los reconocen como intermediarios, que ellos están sujetos a cierta fiscalización de las autoridades, pero son privados, con ciertos requisitos legales, ¿de acuerdo? Pero son privados que representan los intereses de nuestra compañía. Aquí ya tenemos un tipo especial de tercero. Aquí aparece, y también atrás también, pero acá aparece un TPI, una Third Party Intermediary, un tercero que interactúa a nombre de nosotros frente a autoridades, por ejemplo, aduaneras, ¿no es verdad?, sanitarias, aquí está las policías, en fin, distintas autoridades tributarias, fiscales, sanitarias, que justamente dan los permisos finales para que pueda salir
nuestra mercadería. Ya tenemos acá un grupo sensible ya de terceros con los cuales interactuamos directa o indirectamente. Antes de pasar al tema de clientes, no se olviden, siempre acá lo que hay de punta a punta es una actividad permanente a través de Marketing Intelligence. Nuestros equipos de planificación comercial y venta siempre están monitoreando y recurriendo a fuentes de mercado, ¿no es verdad?, para poder y colocar en tiempo y forma nuestros bienes, nuestra mercadería a los clientes. Hay un contacto permanente entonces con consultores y asesores. Y luego saltamos a los clientes. Y los clientes, en el caso de CBRC y en el caso de muchas otras empresas similares, pueden ser de distintos tipos. Tenemos clientes que son realmente intermediarios o brokers, es decir, que ellos adquieren nuestros productos, pero para transmitirlos a su vez a otros mercados, submercados. O bien tenemos clientes directos, que son empresas, pueden ser estatales, hay que tener cuidado con eso, instituciones o empresas del retail, por ejemplo, y finalmente tenemos una relación indirecta con consumidores finales. Mi intención con mostrarles un poco esta cadena, ¿no?, de terceros que involucran, es visibilizar, para efectos de esta conversación, los aspectos de riesgo o los puntos de contacto que generan riesgo de terceras partes. Ya les mencionaba al principio de la conversación las autoridades o comunidades locales, los proveedores de servicios y bienes, que pueden ser tanto locales como extranjeros, las autoridades medioambientales, los consultores y asesores de mercado que están permanentemente interactuando con nuestras áreas para poder llegar en tiempo y forma con precios competitivos a los mercados en que participamos. Obviamente, como ya lo mencioné, los terceros que se involucran en el contexto ya del mercado internacional, de comercio exterior, quiero decir, como ya los había mencionado, y también los otros tipos de terceros, que ya son nuestros clientes o quienes finalmente a quienes llega nuestros productos. ¿Es así? Y en cada uno de estos puntos se manifiesta el riesgo distinto, varían según el tipo de interacción, varía según la naturaleza del tercero, varía según el país, varía de distintas maneras, pero los riesgos que uno ya puede percibir en esta cadena y en estos puntos de contacto son, entre otros, los que yo les muestro en esta lámina, ¿no? Entre otros, quiero decir. Pueden estar presentes en uno o con mayor exposición que otro. Y el riesgo, quiero dejarlo muy bien claro, el riesgo, por una parte, puede ser reputacional, es decir, que la compañía se vincule con terceros que tengan actividades de esa naturaleza, o bien que la vinculación de la compañía con estos terceros sea tal que directamente nuestra compañía sea un cómplice o un autor de estas conductas. Yo creo que esas cosas hay que distinguirlas bien claro. Nosotros hacemos due diligence por un tema de no vincularnos con terceros que estén involucrados ellos a su vez en actividades ilícitas, por cierto, pero también lo que nos interesa es que ellos no nos arrastren y no nos involucren en la comisión de estas prácticas ilícitas. Entre otras, yo aquí les traigo algunas, las principales, temas de soborno a funcionarios públicos, piensen a través de nuestros consultores o terceros o abogados o asesores, en fin, o de forma directa, a través de donaciones o aportes, la corrupción comercial que en varios de nuestros países de Latinoamérica de forma creciente se ha ido tipificando, se ha convertido en un delito, probablemente tal, la commercial bribery, como se conoce en Inglaterra, el lavado de activos, siempre presente. A veces lo que ocurre en nuestras empresas es que lo pueden utilizar como un mecanismo para lavar dinero. Hay que tener mucho cuidado con el llamado comercio exterior basado, o sea, el lavado de activos basado en comercio exterior, cuidado con las zonas francas. Aquellos que operan en zonas francas son zonas consideradas de alto riesgo el lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Tenemos algunas de nuestras empresas y probablemente los que participan de este webinar en jurisdicciones que hay conflictos sociales o conflictos políticos, o directamente conflictos de terrorismo o conflictos bélicos, donde obviamente hay que tener atención de dónde van los recursos de la compañía. Todos estamos convivimos con la necesidad de cumplir con concesiones internacionales, OFAC, las Naciones Unidas, Europa, en fin, otras jurisdicciones también que tienen sus propias llamadas listas negras, pero también temas de export controls, controles de exportación para aquellas empresas que exporten o distribuyan productos que pueden tener un uso dual. Ahí las autoridades americanas son bastante estrictas, prácticas anticompetitivas. Ya vamos a hablar quizás al final, sobre todo con el tema de COVID, los contactos entre competidores, la posibilidad de que haya colusión o coordinación entre competidores, temas de privacidad, afectación del medio ambiente, a los derechos humanos, con el tema de esclavitud moderna, tráfico de fauna y flora, en fin. De ahí que hay ciertas certificaciones hacia estas empresas. Acá, entonces, la idea simplemente era poder contar un poco, presentar una cadena de suministros que probablemente ustedes se identifiquen en sus empresas, algo similar, pensada, por cierto, desde CMPC, y los principales riesgos a los cuales estamos expuestos, a los cuales nos pueden arrastrar nuestras contrapartes si no somos cuidadosos. Y para concluir, ya tenemos la visión de los riesgos, ¿no? Ya tenemos una visión de la cadena de suministro, hemos identificado los puntos de contacto,
Ahora conviene hablar, y esta es una reflexión que espero tengamos el tiempo suficiente para poder conversar con ustedes, de lo que es construir un modelo de diligencia. Y hay que partir de una base que acá no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que la construcción de un modelo, primero que todo, ya está hablando del risk approach, hay que rehuir, como en todo en compliance, del one size fits all. La tentación del sistema de que si le funciona a una empresa A, me va a funcionar a mí. Este es otro ejemplo más en compliance al cual hay que rehuir. No lo que funciona en una empresa funciona necesariamente en la mía. Y de ahí entonces que como primer consejo que les puedo dar un poco de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha funcionado y más importante aún, de lo que no nos ha funcionado, es que el enfoque debe ser 100% en riesgo. Partiendo de la base que cada empresa es distinta y sus contrapartes son distintas, hay un trabajo importante al cual hay que dedicarle mucho tiempo de identificar las contrapartes, las actividades y los factores de riesgo. Difícilmente yo le puedo hablar a mi compañía, a mi empresa, de debida diligencia de terceros si yo no conozco como área compliance, o no tengo, mejor dicho, una visión clara del perfil de riesgo de mi empresa y los terceros con los cuales interactúa. El risk approach en este sentido es clave, segmentar por contraparte, identificar relaciones, porque de ya en adelante un poco un consejo, y lo decían en la presentación anterior, los recursos de compliance son muy escasos y restringidos, las empresas son limitados, sobre todo en tiempos de crisis económica como la actual. No podemos darnos el lujo de proponer un modelo sumamente ambicioso y al final no terminar cumpliendo con nada. En enfoque en base a riesgo, hay un ejercicio acá de tolerancia de riesgo, de mitigación de riesgo, para poder aplicar un modelo de diligencia. El segundo, ustedes lo saben, oportunidad de control. Si yo voy a armar un modelo de diligencia, obviamente voy a fijarme en etapas de incorporación, cuando ingresan las contrapartes a interactuar conmigo, un proceso de monitoreo continuo, y luego tendré procesos de diligencia ad hoc en procesos puntuales, como puede ser una adquisición o la compra de una operación en otro país. ¿Por qué traigo este tema? Porque en cada una de estas etapas, en cada una de las oportunidades de control, el modelo tiene que ser distinto. No preguntamos, ni pedimos la misma información, ni calificamos de la misma manera, ni trabajamos con los mismos tiempos ni recursos en la incorporación, en el monitoreo continuo y en el proceso ad hoc. Eso es importante. Definir el rol de primera línea, no nos olvidemos acá. Y aquí quiero hablar un poquito de capacitación. Nosotros como compliance no deberíamos estar capacitando a la gente para que la gente o nuestros colaboradores en la empresa después les den un diploma de experto en compliance. Nosotros no necesitamos que ellos sean expertos, ni que aprueben un tema académico o obtengan un diploma. Lo que necesitamos en la primera línea, que está sujeta a distintos incentivos, a distintos contextos, es que puedan identificar claramente las red flags en su proceso diario, tengan reglas de conducta en su caja de herramientas para qué hacer frente a esas red flags, y sepan a quién escalar o reportar si es que no pueden hacerse cargo de esas red flags. Esos son los 3 puntos que por lo menos nosotros como equipo y el resto de mi equipo, por cierto, nos enfocamos cuando armamos actividades de riesgo, de actividades de capacitación. Nos enfocamos puntualmente en que la primera línea sea capaz de responder a estos 3 criterios o 3 elementos. El apoyo en sistemas tecnológicos. Hay bastante oferta en el mercado para apoyar los modelos de diligencia, ¿no es cierto? Uno pone los nombres de las contrapartes y aparece información. Importante. No todos los sistemas tecnológicos, mejor dicho, lo voy a poner de otra manera. Un sistema tecnológico de apoyo de diligencia perfecto puede que no sea el adecuado para la compañía. Estoy pensando en sistemas que arrojan mucha información, muchas alertas y que es difícil gestionar y que generan también muchos falsos positivos. Hay que hacer un conocimiento y conocer muy bien a los proveedores del mercado para que los sistemas tecnológicos, además, en cuanto a las fuentes a las cuales acceden, sean o conversen de nuevo con el perfil de riesgo de mi compañía y con el modelo que quiero diseñar. Y otro punto también importante es que los modelos de diligencia deben integrarse en la operación regular del negocio. Acá es donde se genera más resistencia con el negocio. Cuando uno viene de compliance y les quiere vender el modelo, inmediatamente la gente primera línea del negocio, de la operación, arija la nariz y empieza a generar una cierta tensión con la de compliance. Al momento de diseñar el modelo de diligencia es cuando hay que incorporar a las primeras líneas y con ellos diseñar en conjunto un modelo que se integre en la operación del día a día, no como algo lateral, sino como algo como que es parte de la operación regular del negocio. Y esto obviamente una vez que hemos diseñado un modelo, seamos conscientes de que los modelos se implementan de forma progresiva. Hay procesos de maduración cultural en las empresas a los cuales como equipo compliance somos y tenemos que ser siempre sensibles y estar sujetos, por cierto, a la mejora continua de estos modelos que implementemos. Y para concluir, principales desafíos que enfrentamos cuando armamos estos modelos, y como decía en la presentación anterior, no se arman en 3 meses, esto es un ejercicio de años, de estrategias de años, con horizontes mayores a los 12 meses. Los principales desafíos que enfrentamos es la gestión y obtención de datos. Primero,
Si yo quiero hacer due diligence, necesito datos para poder evaluar a mi contraparte. Hay bastantes dificultades en ciertas jurisdicciones donde la información no es pública, no está disponible, es difícil acceder a ella, hay que hacernos cargo de esa dificultad. Y también no solamente acceso a información de terceros. En ocasiones las mismas empresas tienen problemas para acceder a su propia información. ¿Ah? Tienen sistemas de tecnología internos o contabilidad dispersos, no integrados. Cuesta también para el área de compliance obtener esos datos. Ojo también con ese desafío a tener en consideración. La velocidad del proceso versus la velocidad del negocio. Con mayor importancia entonces en involucrar a las primeras líneas cuando estemos diseñando el modelo. La famosa gestión de excepciones. ¿Y qué tan flexible puede ser el modelo? De nuevo, volvemos a un tema de riesgo, de tolerancia. Como se decía anteriormente, acá no se habla de, oye, nosotros vamos a decirles que no pueden hacer negocio o interactuar con esta contraparte. Quizás hayan casos así, ¿no es verdad? Pero naturalmente vamos a decir, bien, identificamos estas señales de alerta, mitiguémoslas adecuadamente para que la compañía trabaje con nuestra contraparte en forma adecuada, en forma razonable, mitigando nuevamente el riesgo. ¿Ah? Nuevas exigencias y estándares de regulatorio, un solo ejemplo que ustedes tienen muy a la vista, me imagino, el tema de privacidad de datos. Hoy día se ha vuelto un tema muy sensible para debida diligencia, cómo gestionamos los datos, a quién tienen acceso, qué derechos tienen los titulares de estos datos, qué hacemos con esos datos después de realizar la debida diligencia, son aspectos importantes a considerar. Y finalmente, que hoy día estamos sujetos todos como empresa a un mayor escrutinio por parte de las autoridades. Los casos de enforcement por FCPA, por temas de OFAC, por temas finalmente a nivel local, han ido aumentando, las multas aumentan los juicios, las investigaciones, en fin, y esto obliga a que nosotros enfrentados a una autoridad que nos pide explicar nuestros modelos, que nos pide entregar señales o entregar finalmente evidencia del trabajo que hacemos, tenemos que ser capaces de defender adecuadamente nuestro modelo y acreditar que nos hacemos cargo de los riesgos, los gestionamos así se custodia la información, en fin. Seamos sensibles a que el escrutinio de las autoridades va en aumento y con el caso, obviamente, hoy día del contexto de COVID no es la excepción. Espero, yo no haberme pasado mucho en mi tiempo, era simplemente un poco poner esos temas en la mesa y después tener el espacio, después de la última presentación, para algunas preguntas. Excelente, muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar ahora de Ana, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerles por la oportunidad, por la invitación. Creo que mis compañeros han expuesto de manera bastante completa algunos de los riesgos que encontramos con relación a los terceros. Bueno, voy a comenzar un poco hablándoles de la empresa en la cual trabajo, que es AkzoNobel. La empresa surgió en el siglo XVIII, cuando Wiert Sikens fundó una pequeña empresa de pinturas en Holanda. Eso fue más o menos en 1794. Y a partir de ese año hasta los días actuales, AkzoNobel ha adquirido varias empresas, siempre relacionados con la parte de pinturas y revestimientos. Aquí pueden encontrar algunas de nuestras marcas. Básicamente nos dividimos por dos unidades de negocios, que son las pinturas decorativas y los revestimientos. O sea, para quien no conoce mucho la parte de los revestimientos, pueden encontrarlo, por ejemplo, en productos como celulares, aeronaves o embarcaciones, donde trabajamos con ese tipo de pinturas de protección de superficies. Podrán encontrar algunos de los productos en algunos edificios y en varias partes del mundo. Actualmente AkzoNobel está presente en 55 países. Bueno, hablando un poco de lo que ya mis compañeros comentaron, como les comenté, AkzoNobel ha pasado por un proceso muy grande de transformación, ha adquirido bastantes empresas y eso, de alguna manera, en su momento se implantó alguna política y un sistema para control de esos terceros que actualmente está siendo revisado. Justamente en este momento encontramos una excelente oportunidad para revisar esos procesos, nuestra cadena de proveedores.
Y teníamos, por ejemplo, ya algunos sistemas ya que nos permitían hacer un due diligence de los terceros, pero lo que hemos notado es que dependiendo del área, dependiendo del departamento con el cual estamos hablando, no hay es necesario como aprofundarnos un poco más con relación a esos procesos de due diligence. Y algunos procesos, obviamente, son globales, entonces hay un gran desafío para AkzoNobel, que es justamente adaptar algunos de los procesos globales que se adaptarían perfectamente en Europa para un escenario con más riesgos como es América Latina. Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, revisar o hacer los procesos de due diligence con relación a algunos temas, por ejemplo, corrupción o algunos, la parte, por ejemplo, criminal, dependiendo si estamos hablando de algún país de Europa, algunos temas no serían tan relevantes para ellos como son para nosotros. Y otro punto que hemos notado, estamos justamente revisando, es hablando justamente de la revisión de los procesos, sería definir de manera más adecuada, tal vez cuáles serían los proveedores de alto riesgo, no solamente considerando la suma o la facturación o el valor involucrado en ese tipo de transacción, sino también proveedores que pueden representar un riesgo muy alto para AkzoNobel, que de pronto la transacción financiera no sea tan grande. AkzoNobel tiene una cadena bastante compleja de proveedores, porque hablamos no solamente de los proveedores que nos ayudan en las fábricas, sino también proveedores, como mis compañeros mencionaron, que están relacionados más con la parte de comercio exterior. Para ese tipo de proveedores hay un procedimiento diferente y hay un tipo de revisión de riesgos diferente de los, por ejemplo, proveedores que nos soportan en las fábricas. Un gran desafío que hemos notado durante este tiempo de COVID es con relación a las donaciones, porque AkzoNobel tiene como uno de sus principales valores sustainability, que significa que siempre va a buscar maneras de ayudar a la comunidad, de ayudar a la sociedad. Y en este punto, creo que como algunos de mis compañeros mencionaron, estamos mucha velocidad, justamente para saber con quién podemos establecer una relación. Y a veces cuando estamos hablando de donaciones, hablamos de pequeñas entidades que a veces no hay un tiempo tan grande, por ejemplo, de hacer un due diligence demasiado completo. Entonces, hemos escogido algunos criterios que creemos que son fundamentales para justamente acompañar la destinación final de esas donaciones. Y primero, ¿a quién cuál es la entidad que estamos donando? Si tiene algún problema, y para eso utilizamos sistemas que nos permiten por lo menos tener una visión general con relación a eso, porque sería imposible hacer un due diligence manual, justamente por la velocidad y por la cantidad de entidades que a veces están involucradas en ese proceso de donaciones. Y creo que algunos de mis compañeros también mencionaron, lo que hemos notado como creo que una revisión del proceso para mejorarlo en el futuro sería la cuestión de intentar darles como una capacitación mejor, especialmente a esas entidades que son pequeñas, que a veces tenemos, por ejemplo, donaciones puntuales o establecemos relaciones puntuales. Creo que ese tipo de entidades funcionaría mejor una capacitación en donde les explicáramos los documentos básicos y el motivo por el cual estamos pidiendo ese tipo de documentos, por el motivo por el cual estamos haciendo ese tipo de revisión. Un punto importante que hemos notado también, a pesar de tener un código de conducta para los proveedores,
hemos notado que obviamente esos códigos y esas políticas y normas siempre necesitan de una actualización. Entonces hemos notado que eso es justamente en este periodo es un buen periodo para revisar si tenemos todos los puntos, si necesitamos incluir algún punto específico en ese código de conducta y capacitar esos proveedores y mejorar un poco también la comunicación que tenemos con esos proveedores, explicarles de manera mejor por qué estamos haciendo eso y por qué es tan importante para AkzoNobel no tener algún problema que pueda causar algún problema a nuestra reputación, a nuestra imagen. Otro punto súper importante que hemos notado especialmente durante este tiempo de pandemia es la necesidad grande que hay de reforzar que tenemos ese canal de denuncia, o en la empresa le llamamos el Speak Up, porque me parece que es un excelente mecanismo para saber si hay alguna irregularidad, o sea, tenemos que corregir algún punto dentro de la empresa. Entonces, cuanto más transparencia creo que tengamos dentro de la empresa, que todos los terceros sepan que existe ese camino, cómo usarlo, qué tipo de asuntos ellos pueden traer en ese canal, creo que nos ayudaría muchísimo a monitorear y a justamente detectar si tenemos algún punto negativo, algún punto para corregir dentro de la empresa. Y por qué no, una cosa que hemos notado bastante positiva es que justamente utilizando más ese canal de Speak Up, a veces notamos que tenemos, por ejemplo, hemos notado que podemos mejorar nuestros procesos internos. Y a veces, justamente, especialmente para quien es compliance officer, que a veces es difícil convencer al negocio por qué existe un área de compliance, por qué siempre estamos buscando problemas. Entonces, a veces justamente por ese tipo de mecanismos podemos demostrarles que también podemos agregarle al negocio, que también podemos revisar los procedimientos y a veces encontrar formas de economizar, por ejemplo, formas de mirar alguna cuestión de que ellos ni siquiera se habían dado cuenta dentro de su procedimiento, por ejemplo, de un procedimiento que involucre, por ejemplo, supply chain, donde de pronto ellos puedan tener alguna economía. Entonces, eso ha sido un punto muy importante que hemos notado durante este periodo. Creo que también trabajar de manera diferente con los diferentes equipos de la empresa. Entonces, hay, por ejemplo, equipos que tienen más relación con terceros y que de pronto necesitan más establecer una relación con el gobierno. Para este tipo para estos equipos hay un procedimiento diferente y revisamos puntos diferentes que, por ejemplo, alguien que está en la parte de supply chain, por ejemplo, de materia prima. Son revisiones de riesgo diferentes. Y un punto también súper importante, especialmente hablando aquí más de Brasil, hemos tenido algunas regulaciones diferentes, como la regulación de protección de datos. Entonces, ha sido un punto que también hemos integrado dentro de nuestra revisión para algunos proveedores que consideramos más sensibles con relación a ese tema. Por ejemplo, proveedores de nómina o proveedores que están muy relacionados con la parte de marketing y que generalmente, o sea, también es un riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, hemos integrado ese tipo de revisión en nuestros procesos. Y creo que un punto importante también ha sido revisar cómo estamos controlando esos riesgos. Entonces, hemos intentado trabajar de manera más conjunta con el área de controles internos y con el área de auditoría para ver si podemos involucrar algunas de esas revisiones de terceros en la matriz de riesgo que existe en controles internos y auditoría. Y creo que eso también está muy relacionado con lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Con trabajar en conjunto y de pronto
creo que demostrarle más al negocio que estamos mirando, siempre estamos observando cómo mejorar el negocio y no solamente cómo mirar los problemas dentro del negocio. Y creo que Carlos mencionó que los recursos son bastante escasos y creo que tienen la razón. Entonces, o sea, justamente trabajar en conjunto con otros departamentos, mirar cómo podemos integrar algunas de esas actividades, cómo podemos trabajar y intentar con que esos equipos nos ayuden a revisar los riesgos, creo que es súper importante. Y bueno, creo que esos eran los principales puntos que yo tenía. Joab, no sé si quieres ahora. Sí, muchas gracias, Ana, por la excelente presentación. A ver, el reporte de Refinitiv sobre amenazas en las relaciones con terceros nos dice que el 37% de los encuestados señalan que la falta de datos es un problema que enfrentan en la identificación de riesgos dentro de su cadena de suministro. Asimismo, el 60% señala que no está monitoreando plenamente a terceros para detectar riesgos continuos. En ese contexto, y viniendo de empresas que operan en países de la región como Brasil, Colombia, Perú, Chile, etcétera, ¿cómo perciben ustedes que ha evolucionado nuestra región en los estándares de gestión de riesgos de terceros? ¿Cintia? Gracias, Joab. Bueno, en general, con la percepción en la región, en lo que es Latinoamérica, sobre esta gestión, coincido bastante con el resultado de las mediciones que hizo Refinitiv al respecto. Y creo que se dan por dos razones. Nosotros aquí en Latinoamérica, pues obviamente generalmente en el tema de riesgos, de implementación de todo lo que es compliance, vamos recibiendo información de pronto de países que están un poquito más adelantados en esos temas, y en la región, en la gestión de terceras partes se viene gestando desde hace muy poco. Yo diría que de pronto las empresas más grandes y sobre todo los sectores bancarios, el sector financiero, por obviamente el nivel de riesgo tan grande y que tiene entidades que los regulan de una manera más rigurosa, nos llevan de pronto a las del sector real un poquito más de avance en estos temas, pero en general en la región estamos muy incipientes, esa es mi percepción. ¿Por qué? Yo creería que porque nos hemos enfocado básicamente en un compliance en general, de pronto un poco más normativo, y solo hasta los últimos, 4 o 5 años hemos volcado la mirada hacia el riesgo que realmente representan las terceras partes, precisamente llevado porque ya han habido, pienso, más sanciones con respecto a ello. Creería yo que la falta de información, evidentemente, de nuestros terceros, del que de pronto no hayamos sido tan acuciosos algunas compañías en formar una base de datos completa, pues hace que esta gestión sea un poco más lenta. Como muy bien lo mencionaba Carlos en su exposición, los recursos para poder hacer monitoreo, seguimiento, y cuando hablo de recursos me refiero a herramientas informáticas, digitales para estos temas, no solamente son escasos, sino que son costosos. Entonces también de pronto eso dificulta un poquito la implementación. Y pienso que esto podría de pronto llegar a mejorar si estamos apenas implementando, creciendo. Esto es un tema que no es de la noche a la mañana en las compañías, como lo hemos manifestado, es una planeación, yo creo que unos 4 o 5 años para lograr una madurez realmente en estos temas de gestión de terceras partes en la cadena de suministro. Creo que el tema de base de datos es importante, y también el apoyo que los gobiernos le den o las actualizaciones en materia regulatoria van a poder llevar a que las empresas miren más hacia ese lado, le apoyen más al compliance officer en estos temas, y la primera línea se involucre más. De pronto en Europa, países como España, en los que su sistema normativo ya habla de manera específica de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, hace que vean con mucha más atención los temas de que es importante tener una metodología y una gestión de terceras partes, porque es que a mí también, por solidaridad o incluso de manera directa, me pueden sancionar por no haber gestionado adecuadamente algo indebido que de pronto ha podido hacer un tercero en nombre mío. Porque recordemos que ese tercero vaya, está actuando a nombre mío también, generándome a mí un valor en mi proceso. Entonces creo que de pronto eso poco a poco se ha ido gestando, por lo menos en Colombia no lo tenemos de manera específica en materia regulatoria, una responsabilidad penal jurídica de las personas, de las compañías,
pero sí hay algunos delitos que se han ido como modificando para dar ese matiz. Entonces, en la medida en que eso vaya evolucionando normativamente en nuestros países, pienso que va a impulsar el que el desarrollo y la evolución de esta gestión de terceras partes vaya de la mano. Muchas gracias, Cintia. Carlos, ¿quieres agregar algo? Claro, yo, mira, efectivamente, como decía Cintia, hay ciertas, a mi juicio también, ¿no? Hay ciertos estándares que se han ido homologando en la región. Desde el sector financiero, que históricamente ha estado sujeto a normativas más exigentes, empresas multinacionales con base en Europa y en Estados Unidos que operan en Latinoamérica también han ido subiendo un poco el estándar. Los casos de corrupción pública, casos muy conocidos con importantes sanciones, también han generado más sensibilidad en los temas, pero siguen siendo prácticas poco frecuentes en la región. Y me parece que esto tiene bastantes causas, pero quizás hay dos que me gustaría mencionar muy rápidamente. La primera es que, y me pasa en general con los temas de compliance, el tema puntualmente de la gestión de riesgo de terceros no es un tema del área de compliance. Me parece que esta es una decisión de riesgo, de risk management, que tiene que estar primero en la mesa del directorio, del board o de la instancia que toma las decisiones y que puede tomar una decisión sobre tolerancia al riesgo o no, asumir o mitigar. Es importante que esta decisión, en forma transparente y muy honesta, se tome en otra instancia de la compañía y diga, mira, estos son los riesgos, esto es lo que podemos hacer, y esto es lo que vamos a mitigar, y esto es lo que vamos a asumir. Me preocupa que muchas veces esta discusión termina en reuniones del equipo compliance como que fuera un tema de estrictamente, casi que exclusivamente legal, y eso me preocupa, que me parece que todavía hay un tema de crecimiento de las áreas de administración, ejecutivos principales y los boards, de tomar estos temas a nivel como de gestión de riesgo, y luego obviamente bajamos al nivel operativo como compliance, ¿no? Entonces, y esto aún más valioso por los temas de estrategias de sostenibilidad. He visto muchas empresas promoviendo activamente sus estrategias de sostenibilidad, donde el tema de la gestión de terceros es clave. Espero que esta sea una oportunidad para subir el tema a primer nivel de las compañías. Y la segunda causa que yo veo un poco que estas prácticas son poco frecuentes, hay temas de costos asociados naturalmente, pero me parece en línea con la encuesta y el informe de Refinitiv, es la falta de datos, la falta de información. Operamos en regiones y en países bastante opacos, en donde la información de propiedad, un ejemplo, de los UBOs o los beneficiarios finales prácticamente no está disponible, no existe, no son registros públicos. Hay jurisdicciones que han empezado a generar esta reflexión de la importancia de tener registros públicos de los UBOs, pero hay muy poca información disponible. Pueden haber, ¿no es cierto?, algunos países, hay algunos medios que uno puede recurrir o mecanismos de búsqueda de prensa adversa que son gratuitos, hay registros públicos que pueden ayudar, como los que se generaron post Panama Papers, pero sigue siendo una tremenda dificultad acceder a los datos para poder hacer la diligencia. Y además que una parte, nada más de diligencia, que son sanciones económicas, por ejemplo, bueno, la OFAC prácticamente tiene hasta 2 o 3 autorizaciones dentro del mismo día. Entonces, mantenernos al día con esa clase de cambios también que nacen de la autoridad requiere tener sistemas adecuados, pero más allá de los sistemas, que la información esté disponible públicamente. Y me parece que eso en Latinoamérica sigue siendo un tema muy delicado y que complejiza aún más las tareas de diligencia. Muchas gracias, Carlos. Ana, ¿quieres complementar? Sí, creo que comparto con la opinión de Carlos. Creo que la principal dificultad que encuentro es con la falta de centralización de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil hay muchos datos disponibles públicamente, pero hacer justamente esas diligencias y buscar uno por uno los datos y a veces concentrar todo eso para justamente tener una opinión completa con relación al riesgo de ese tercero, acaba siendo muy demorado, no es eficiente, nada eficiente. Y es lo que Carlos menciona. Entonces, a veces parece que fuera un tema solo de compliance, pero cuando regresas con el negocio y les explicas por qué justamente no es solamente el riesgo, sino a veces ese tercero no es la mejor persona para contratar, o sea, no es la mejor empresa. Entonces, sí, creo que coincido con ellos. Muchas gracias. Es imposible evadir la pregunta respecto de qué cambios han percibido en términos de riesgo dentro de su cadena de suministro en virtud del COVID-19. ¿Han cambiado las presiones, las solicitudes excepcionales? ¿Hasta cuándo es posible flexibilizar controles sin comprometer
integridad y eventualmente reputación. ¿Dónde hay que reforzar controles y monitoreo? ¿Cintia? Gracias, Joa. Bueno, nosotros no hemos sufrido una disrupción como tal en nuestra cadena de suministro derivada de la contingencia del COVID-19, pero sí se nos ha presentado demoras en las entregas de algún tipo de insumo que abastecimiento haya solicitado. Lo que desde el punto de vista de riesgo sí hemos tenido que hacer es como más reforzar, por ejemplo, los controles de seguridad de la información en los procesos del área, porque pues obviamente el hecho de que nosotros aproximadamente desde el 13-14 de marzo estamos teletrabajando, obviamente estamos todos conectados a la VPN de la compañía para asegurar obviamente todo el tema de la trazabilidad de la información de manera segura. Esto ha llevado a unos controles, mayor control, mayor refuerzo en los temas de seguridad de la información del área de abastecimiento. Hemos incrementado obviamente los monitoreos a ese procedimiento en particular. En algunos casos, de pronto, algunos proveedores no han sido tan céleres en el envío de pronto de algún tipo de documento, algún tipo de información que se les solicite porque no lo tienen actualizado, etcétera, aunque eso ha sido realmente muy poco porque pues en Colombia, gracias a Dios, las cámaras de comercio y otras instituciones que emiten algún tipo de documento oficial que a veces se necesita o se requiere para el registro o la actualización de datos de un tercero, generalmente te lo dan digitalizado y lo puedes obtener virtualmente, pero a veces presenta como algunas demoras. Lo que sí hemos tenido que hacer, pero muy excepcionalmente, ha sido flexibilizar de pronto algunas autorizaciones internas. Un ejemplo, en el área de abastecimiento, un procedimiento que hay cuando se reciben los términos de referencia en las licitaciones es que son dos personas que abren las ofertas que reciben de los oferentes, las abren al mismo tiempo aplicando una clave. Entonces, ya esas dos personas no están físicamente presentes para hacerla al mismo tiempo, dejar la constancia que fue al mismo tiempo, y bueno, hay otra serie de requisitos que acompañan para que ese proceso sea transparente totalmente. Ahí tuvimos que hacer una modificación, no en que no se hiciera de esa manera en cuanto a que las dos personas lo tenían que abrir utilizando una clave, etcétera, sino a la forma de dejar la trazabilidad. Eso ha sido como básicamente como lo que hemos tenido que innovar o flexibilizar, pero sin dejar obviamente de lado los controles. Muchas gracias. Carlos. Claro, bueno, efectivamente, en el caso de CMPC es un ejemplo de como muchas otras empresas que en donde hemos sufrido disrupción, en algunas partes más sensibles, en algunos insumos, actividades han sido más sensibles que en otras, pero ciertamente el contexto actual de la crisis sanitaria ha afectado a la compañía, ha cambiado o ha obligado a cambiar ciertas prioridades, estrategias, objetivos. Y en general, unos comentarios más allá de que se aplican o no a CMPC. Primero, que nos llama atención y que nos obliga a estar atentos es que esta crisis sanitaria es una crisis, o da lugar a una crisis económica del tipo de liquidez, o sea, de falta de liquidez. Hoy día hay problemas de acceso al financiamiento. Esto significa que pueden haber algunos de nuestros contrapartes o proveedores que empiezan a recurrir al crimen organizado para acceder a la liquidez o a esos financiamientos que no pueden obtener en otros lados. Eso es algo que tenemos que tener atentos respecto a ciertos proveedores que pueden estar expuestos a ese riesgo. Hoy día, ya puertas adentro de la compañía, claro, hoy día las estrategias comerciales han cambiado, los objetivos de negocio han cambiado, se han creado nuevos incentivos, algunos no alineados adecuadamente, como uno que esperaría de compliance, hay mayor presión, hay agresividad para aprovechar estas oportunidades que se abren o resistir ante otras que se van cerrando. Eso obliga también a estar atento, creo yo, ya lo se ha mencionado, a la llamada gestión de excepciones, al cumplimiento. Nosotros tenemos en las compañías, en nuestra compañía, normativas internas de abastecimiento, de procurement, diseñadas para tiempos de normalidad, que hoy día están absolutamente sometidas y estresadas, duramente estresadas, ante un contexto que no conversa necesariamente con esos procesos o procedimientos. Y acá lo que hemos intentado hacer como equipo es, de nuevo, tener una conversación honesta con las áreas de compra, con las áreas de negocio y ver cómo nos hacemos cargo de esas excepciones, adaptar o flexibilizar, pero con absoluta transparencia en nuestros procesos. Ahí donde podamos flexibilizarlo naturalmente. Si flexibilizamos acá, significa que nuestros controles de monitoreo tienen que ser más exigentes, y así, ¿no? Pero hacernos cargo de esas excepciones que se crean, vuelvo a repetir,
porque estamos trabajando con procedimientos diseñados en tiempos de normalidad, que hoy día no lo son. Hoy día han cambiado las velocidades, han cambiado los incentivos, han cambiado los objetivos. También hay que hacerse cargo de eso y a través del área de control interno ayudar a que estos procedimientos se adapten también y respondan, y no tiene nuestra compañía operando un poco fuera de sus normas internas, que ya supone un riesgo per se. Hay mayores exigencias de las autoridades, mayor escrutinio por las autoridades en temas de libre competencia, creación de alcance. Prácticamente todas las autoridades de libre competencia de nuestros países han emitido pronunciamientos diciendo, oye, mis normas de libre competencia no han cambiado, pero entiendo que pueden haber contactos entre competidores, entiendo que esos contactos pueden ser beneficiosos en ciertas industrias, pero mucho cuidado con cumplir con las normas de libre competencia. Me parece que el riesgo de libre competencia ha aumentado dramáticamente. ¿Por qué? Porque aumentan los contactos entre competidores a partir de estas disrupciones logísticas que se pueden producir. Y el último punto, que ya también está dentro del scope de compliance en mayúscula, es ciberseguridad. Hoy día la amenaza de ciberseguridad se ha aumentado dramáticamente, y esta información pública, prácticamente todas las industrias están sometidas a un nivel de intentos de penetración, de intentos de acceso indebido, de potenciales pérdidas de datos, a partir de amenazas que han aumentado, ataques que han aumentado. Y si bien esto responde a controles más operacionales, de tipo de firewalls y test de penetración o ethical hacking, finalmente se refiere al ambiente de compliance, de control de compliance. ¿Por qué? Porque justamente esos accesos indebidos podrían dar lugar a que se pierdan datos privados o confidenciales o sensibles para el negocio. Aún mayor razón entonces de incorporar la ciberseguridad en la visión general de compliance, más allá de la operación o del control más técnico, si se quiere. Incorporarlo a la visión de riesgo como una amenaza emergente adicional en contexto de COVID. Muchas gracias, Carlos. Ana, ¿cambios en virtud del COVID-19? Sí, creo que, creo que hemos sufrido bastantes cambios con relación primero a la negociación con algunos proveedores. Entonces hemos tenido que negociar nuevas condiciones, nuevos términos con los proveedores, justamente hasta por creo que una disminución un poco en la producción. Entonces es normal que estemos intentando nuevas negociaciones. Creo que justamente hemos tenido, creo que más inversiones en la parte de seguridad también. Sí hemos notado bastantes intentos de invasiones, intentos de phishing y todo más. Entonces han habido algunas inversiones en ese sentido para intentar proteger a la empresa. Y hemos trabajado muy en conjunto especialmente con los departamentos de ventas y de negocios, justamente por la cuestión no solamente de donaciones, sino también de oportunidades de negocios, en donde tenemos que estar muy atentos a las cuestiones como ya mencionó Carlos, de competition también, de competición. Entonces hemos trabajado muy próximos a ellos para justamente estar cumpliendo con todas las normas legales que nos exigen. Muchas gracias. En virtud del tiempo queríamos pedirle a cada uno de nuestros speakers que cierre con un tip concreto, una recomendación, un consejo para nuestra audiencia en materia de compliance vinculado a supply chain. ¿Cintia, querés comenzar? Bueno, pues siguiendo con el orden que hemos venido estableciendo, bueno, yo creería que básicamente, y puede sonar repetitivo, es que el departamento de compliance conozca la esencia, el corazón, los flujogramas, los procesos muy al detalle del área de abastecimiento o de supply chain. Eso es primordial. Sabemos de que sí, las bases de datos, etcétera, son necesarias, ya eso es para el desarrollo de lo que es la identificación, evaluación, etcétera, pero pienso que son dos factores, lo primordial o el consejo que yo daría es conozcamos esos procesos, conozcamos qué hacen, cómo lo hacen, a qué dificultades se enfrentan día a día los de la cadena de abastecimiento, y la cultura. Eso creo que va a reforzar el que tengamos una relación de tú a tú y de mayor comunicación y apoyo con la primera línea que maneja un tema tan sensible como es el abastecimiento, y que nuestra gestión de riesgo sea mucho más eficiente y mucho más cercana con ellos. Creería yo que de esa manera lo podría resumir. Muchas gracias, Cintia. ¿Carlos?
Bueno, como reflexión final yo diría que, un poco también en línea con lo que mencionaba Cintia, me gustaría transmitir el mensaje de que construir un modelo de diligencia para cada empresa es un proceso de cambio cultural. Y que como todo cambio cultural no ocurre de un día para otro y no va a ocurrir sin una planificación, no va a ocurrir sin un conocimiento claro del proceso del negocio, de los incentivos, en fin. Es importante que uno puede partir con una visión inicial, con un alcance básico de diligencia, ese no es el problema. Es importante en las empresas que están armando esto, nosotros estamos como compliance trabajando en la mejora continua de estos procesos, no nos olvidamos que esto es un proceso de mejora continua, que hay que involucrar en la mesa a las primeras y segundas líneas, para que ellos no solamente sean parte del cambio cultural, también participen activamente con ajustando o afinando ese cambio. Tiene una visión del día a día que es mucho más rica de repente que la de compliance y hay que incorporarlo. Y volviendo al tema de cambio cultural, si queremos cambiar cultura es porque queremos cambiar ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertas motivaciones, ¿no es cierto?, ciertos objetivos, en fin. Y para eso hay que tener un conocimiento claro del negocio. Definir un plan, definir un proyecto con un cierto plazo progresivo de implementación, vamos viendo cómo va madurando, vamos viendo si esto funciona o no dentro de la organización, veamos como equipo de compliance nos podemos hacer cargo, ¿no es cierto?, de este modelo que hemos creado, eso es muy importante. Paréntesis, lo peor que podemos hacer es ser demasiado ambiciosos, crear un modelo de diligencia que genere una infinidad de alertas y que no las gestionemos. Creo yo que es mejor tener alertas sensibles, claras y precisas y trabajar sobre esas que tener infinidad de red flags que no estamos haciendo nada al respecto, que eso creo que eso es más sensible. Así que un consejo para los colegas de compliance que estamos siempre trabajando en estas mejoras, veamos que esto es un proceso continuo, que es un proceso progresivo, de maduración, incorporemos al negocio esta reflexión y avancemos por etapas. Vamos con lo primero, con los temas de onboarding, vamos después con los monitoreos continuos, vamos con los procesos más complejos, vamos, ¿por qué? Porque vamos de la mano con el negocio y vamos con ello contribuyendo a un cambio cultural que esperamos nosotros que al ser un cambio cultural, los dueños de ese cambio sean las primeras áreas, las primeras líneas que ejecutan estos controles y lo sientan, uno esperaría, ¿no es cierto?, lo sientan como un tema propio, en definitiva. Muchas gracias, Carlos. Ana, ¿tu mensaje, por favor? Sí, yo creo que después de identificar los riesgos, de saber muy bien los procedimientos que tenemos internos, creo que será importante trabajar en comités o en conjunto con otros departamentos, por ejemplo, con controles internos, auditoría y comunicación y recursos humanos por la parte de justamente de la cultura y la parte de la capacitación. Creo que eso es súper importante para cambiar la percepción y la manera como administramos a esos terceros en la empresa. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a ir cerrando. Hemos tenido grandes exposiciones. Esperamos les haya sido de utilidad este webinar. Agradecemos a Ana, Cintia y Carlos, así como a Refinitiv, y los dejamos invitados para los próximos webinars de nuestra serie Risk Revealed. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias.